Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Dana. Bien, vamos a empezar. Hoy día nos toca ver lo que es Ética 2, que es básicamente la parte aplicativa, hasta cierto punto, de lo que hemos visto la semana pasada, que fundamentalmente fueron corrientes éticas, ¿no? Veamos. Vamos a partir por el sujeto que va a cumplir con estas normas morales y es el sujeto moral. Y el sujeto moral se va a caracterizar por tres elementos, ¿no? En primer lugar, podríamos o tendríamos que decir de este sujeto que es aquel que puede distinguir qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Es decir, a una persona promedio que puede elegir comportarse de una forma porque considera que es una acción correcta y u otra persona que también bajo la misma capacidad de poder darse cuenta qué es lo correcto o incorrecto, comportarse de otra forma, ¿no? Y hacer lo incorrecto. Pero en ambos casos se posee conciencia moral, ¿no? O sea, no creo que tengamos problemas. Yo supongo que en este salón, en esta aula, todos tienen conciencia moral. Saben lo que es bueno, saben lo que es malo, pueden comportarse de una u otra forma. Y eso lo hacen porque tienen libertad moral. Es decir, uh, ustedes tienen libertad para comportarse de una forma u de otra. ¿Mm? Y no olviden lo que habíamos hablado cuando vimos a San Agustín, ¿no? O sea, el libre albedrío. Claro que en San Agustín era un concepto más de carácter religioso, ¿no? Pero desde ahí también podríamos rastrear en parte los orígenes de esta libertad moral, ¿no? A la cual nos referimos actualmente. Lo cierto es que la libertad implica responsabilidad, ¿no? Generalmente, es decirles siempre, eh, la, la libertad implica responsabilidad. Si yo soy libre para hacer algo, entonces debo asumir la responsabilidad sobre las consecuencias de mis actos, ¿no? Entonces, sin conciencia ni libertad moral no podemos ser responsables desde un punto de vista moral. Claro, es decir, de atrás para adelante, ¿no? De atrás para adelante. A una persona se le puede achacar una responsabilidad moral, pero para esto también es que necesitamos comprobar que ha actuado bajo una libertad moral y una conciencia moral. A ver, supongamos, y quiero ver esto desde el punto de vista moral, ¿no? No desde un punto de vista legal o sancionador, ¿no? Digamos que a Carol eh, su mejor amiga le obliga a mentir a sus padres y la coacciona con que si es que no miente, eh, va a sacar a la luz un secreto que solamente ambas conocían, ¿no? Entonces, Carol miente a los padres a sus padres, y entonces al final los padres se dan cuenta de toda la mentira y cuando quieren castigar a Carol, se dan cuenta de que, bueno, Carol no ha actuado libremente, ¿no? Sino también ha sido coaccionada por su amiga. Entonces, sanción moral no la podría, no tendría por qué tener, porque no existe una responsabilidad desde el punto de vista moral, porque no ha tenido una actuación libre, ¿no? Entonces, para que hablemos del sujeto moral, tenemos que hablar de un sujeto que tiene conciencia de lo que está haciendo, que elige un comportamiento o una acción determinada en función de la conciencia, en uso de su libertad, y que es responsable por las acciones que devienen de esa libertad, de esa elección que ha asumido, que ha tomado, ¿no? Entonces, pongamos un caso un poco más radical, ¿no? Como les digo, estamos analizando desde un punto de vista moral, no legal, porque legalmente de repente podría haber otras implicancias, ¿no? Alguien secuestra al hermano de Dana y le dicen, Dana, tienes que ir a tal lugar y roba tal cosa, ¿no? Vas a robar porque si no algo malo le va a suceder a tu hermano. Entonces Dana va y sustrae, ¿no?, el objeto, y entonces podríamos decir, desde el punto de vista moral, ¿Dana tiene una responsabilidad? Les pregunto. Estamos analizándolo moralmente.
No, moralmente no la podríamos sancionar, ¿no? De repente sí, tendríamos que analizarlo ya al pormenor por una cuestión jurídica, pero moralmente no la podríamos sancionar porque ella no ha actuado libremente, ¿no? O sea, no ha actuado de manera autónoma. Ella sabía que robar está mal, pero en esta situación, en este caso concreto, se ha visto obligada a robar por una cuestión de la seguridad de su hermano, ¿no? En todo caso, Dana de repente una situación normal no hubiese robado, no hubiese cometido este acto, pero dadas las circunstancias donde ha sido coaccionada, lo ha realizado, lo ha hecho, ¿no? O sea, si lo vemos desde el punto de vista moral, ella no tiene una responsabilidad moral. No, moralmente no sería responsable del robo, de haber roto esa regla moral de no robar, ¿no? Entonces, sujeto moral va a ser aquel sujeto que tiene conciencia moral, libertad moral, y en base a esa libertad debe tener responsabilidad moral sobre sus actos, ¿no? Ahora, esto me lleva a pensar a otra situación, ¿no? Supongamos, eh, van por la calle y ven a una persona con síndrome de Down bastante alto, ¿no? Bastante alto, y masturbándose en la calle. ¿Lo reprenderían? O sea, moralmente, ¿debe ser reprendido moralmente? Les pregunto a ustedes. No, claro, no tiene conciencia moral. O sea, a él no se le puede achacar este acto porque simplemente él no puede distinguir entre lo que está bien y está mal, ¿no? Entre lo que es correcto o lo que no es correcto. Y dije un caso bastante elevado, ¿no? O sea, un grado bastante alto de síndrome de Down, porque también hay personas que tienen un grado leve y que no pueden relacionarse normalmente, ¿no? O casi normalmente, pero sí hay casos extremos, ¿no? Ahora, eh, un funcionario público eh, que sustrae eh, fondos públicos para su beneficio personal, ¿es un sujeto moral, inmoral o amoral? Un funcionario público que sustrae fondos públicos sería, podríamos tildarlo de moral, inmoral o amoral. Bueno, sí, coincidimos, ¿no? Eh, Amoral serían los niños y los ejemplos de ¿verdad? Claro, o sea, vamos a un punto, ¿no? Y siempre en esto hay que ver los grados, tampoco no es que los niños sean totalmente, depende de la edad, ¿no? Eh, Cuando nos referamos a niños. O sea, tengamos en claro algo, para referirnos a un sujeto moral tendríamos que tomar en cuenta que tenga conciencia moral, o sea, me imagino un niño de 1 año, 2 años, obviamente que no la tiene, ¿no? Una persona que tiene síndrome de Down, muy alto, tampoco la tiene. Y podemos ver una persona que ha perdido, por ejemplo, lo que llamamos estos loquitos en la calle, ¿no? Loquitos en nuestras palabras, pero obviamente que tiene ¿no? alguna alteración mental, ¿no? Por la cual él anda desnudo por la calle, supongamos, ¿no? Entendemos que esos sujetos no tienen conciencia moral, ¿no? Entonces están fuera de esto de lo moral e inmoral, ¿no? Un sujeto moral es aquel que posee conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral. Por otro lado, tenemos a las personas inmorales, es decir, a las personas moralmente no correctas, ¿no? O sea, un sujeto moral que elige hacer algo incorrecto o lo que llamamos malo, entonces se convierte en un sujeto inmoral, que va en contra de la moral, ¿no? Um, un funcionario público que se apropia de bienes públicos o que se aprovecha de su cargo para tener un beneficio no propio, sería un inmoral.
¿no? Al margen de las implicancias legales, desde el punto de vista ético, moral, lo podríamos ver como un sujeto inmoral, ¿no? Una persona inmoral. Ahora, una persona que, en este caso, los niños menores, ¿no? O, por ejemplo, los sujetos que tienen eh, pérdida que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entonces esos sujetos son sujetos amorales, ¿no? Personas amorales. Entonces tenemos la persona moral, la persona que cumple las normas morales, la persona inmoral, la que transgrede las normas morales, y las personas que están fuera de esta disyuntiva, ¿no? Porque simplemente no tienen o carecen de conciencia moral o libertad también puede darse, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Persona que carece de conciencia o libertad, motivo por el cual no es moralmente responsable de sus acciones, ¿no? En el caso que yo les daba acerca de, me parece que fue Dana, eh, que se vio obligada a robar, esa acción no sería una acción moral porque simplemente es una acción amoral, porque no ha participado la libertad, ¿no? No ha sido en uso de su libertad moral que ha cometido esa acción, ¿no? Entonces, no es moralmente reprendible, en todo caso, ¿no? Eh, una persona inmoral es aquel sujeto que conociendo, teniendo conciencia y teniendo libertad, transgrede las normas morales. ¿Mm? ¿Me entienden? Queda claro entonces lo que es una persona inmoral, amoral y lo que es una... Bueno, podemos, por negación podríamos decir que es una persona moral, ¿no? Ahora, ustedes deben darse cuenta de que las normas morales son impuestas por la sociedad, de forma tal que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, nadie, no están escritas o no están en todos lados, pero a través de nuestra educación, tanto por la escuela, la iglesia, la familia, se nos enseñan algunas normas morales. Y estas normas morales pueden variar de sociedad en sociedad, ¿no? O sea, nosotros somos parte de la cultura occidental, compartimos algunos patrones generales, ¿no? Entre todos estos países, entre todas estas sociedades y tenemos una idea de moralidad, ¿no? Y a través de estas instituciones, a lo largo de nuestra vida, se nos enseña algunas normas de carácter moral, ¿no? Ahora, la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica es que las normas morales provienen como les digo, la sociedad, ¿no? Hasta cierto punto es la sociedad la que nos impone esas normas. Pero además de ello, debemos nosotros tener en cuenta que se caracterizan porque no tienen una sanción objetiva, ¿no? O sea, si es que en algún momento nos deben sancionar, esas sanciones van a ser de carácter, digamos, vamos a tener una reprobación social, ¿no? Quizás la gente nos mire mal, o de repente, qué sé yo, nadie se entera, pero igual me siento mal, ¿no? O sea, porque sé que está mal, pero queda ahí. En cambio, las normas jurídicas son impuestas por los estados y su incumplimiento debe tener como consecuencia una multa si es una falta administrativa o si es una falta penal, puedes acarrear cárcel, ¿no? Eh, Miren, y con esto hay que desinflar un globo, ¿no? El hecho es que el derecho, más allá de lo que pueda decir un manual o otro manual, no, el derecho no busca la justicia, ¿no? El derecho no pretende la justicia como, al menos, como máxima, ¿no? El derecho lo que hace es intervenir en, en discrepancias que puedan suscitarse en una vida, en la vida de interrelación social, ¿no? Es decir, producto de nuestra interrelación social van a haber algunos puntos conflictivos y el derecho se va a encargar de mediar en esos casos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que una persona mate a la otra, ¿no? Para evitar que una persona golpee a la otra. En estos problemas de relevancia social es cuando la norma jurídica interviene, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que robar está mal, ¿no? Pero la verdad es que si tú robas un borrador o un lápiz, al Estado no le importa, ¿no? Al Estado no le importa, nadie te va a llevar, nadie te va, desde el punto de vista estatal, nadie te va a llevar a la cárcel o te va a poner una multa, ¿no? Um, Supongamos que, pero lo contrario ocurre, por ejemplo, si es que en una situación normal, sin pandemia, tú tienes
tú tienes gripe y el Estado no te impone que vayas por la calle con tu, ¿cómo se me ha ido el nombre, tanto usarlo, tu cubreboca, ¿no? Entonces, y si, en otros países ustedes saben que antes de la pandemia también se usaba, ¿no? O sea, pero en nuestro caso, nadie te, si tú tenías una gripe normal, al Estado no le importaba si ibas o no ibas con cubreboca, ¿no? Pero en este caso, eh, dada la situación de pandemia y dado esto que puede llegar a conflictos sociales o un malestar social general, entonces sí, todos están obligados por ley a llevar mascarilla, ¿no? Y si no llevas mascarilla vas a tener al menos una sanción administrativa, cuando menos, ¿no? O sea, una multa. O, por ejemplo, en otros momentos a nadie le importaba que tú salgas a la calle a las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero en momentos como los que vivimos, sí, ¿no? O sea, al Estado le interesa que la gente no salga a esas horas y, por tanto, si tú transgredes esa norma jurídica, entonces vas a tener tu sanción, ¿no? Entonces el Estado sí le interesa, ¿no? Ahora, van a haber situaciones en las cuales vamos a converger, ¿no? O sea, es decir, imaginen ustedes que estamos ante dos conjuntos. Un conjunto es de las normas morales y otro conjunto de las normas jurídicas. Eventualmente, sí, es cierto, va a haber una intersección entre norma moral y norma jurídica, ¿no? Por ejemplo, matar, ¿no? Matar es moralmente malo, ¿no? Sancionable moralmente y a su vez jurídicamente también está penado, ¿no? Entonces, por ejemplo, robar en el sentido, ya estamos hablando de cantidades importantes, moralmente es reprendible, pero también jurídicamente lo es. O usar tu cargo, un cargo público para poder beneficiarte, moralmente es sancionable y jurídicamente también lo es, ¿no? Pero, como les digo, estos son algunos casos de intersección entre moralidad y derecho, ¿no? Pero no necesariamente van a estar de acuerdo en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, hay una norma moral que puede sonar graciosa, ¿no? Nunca estés con el ex de tu mejor amigo o amiga, ¿no? ¿Mm? Al Estado no le importa. O sea, si tú incumples esa norma, al Estado le da igual. De repente tú sí vas a tener problemas porque la gente te va a ver mal, vas a generar desconfianza entre tus amistades, ¿no? Pero es una represión de carácter moral, ¿no? Entonces no es una represión de carácter jurídica. Las normas morales implican una sanción, puede ser personal, de repente nadie sabe, ¿no? Nadie se entera de lo que has hecho y de una acción moralmente, ¿no?, negativa que has cometido, y el único peso que vas a tener es el de tu conciencia, ¿no? Pero puede darse el caso de que efectivamente todo el mundo se entere y la sociedad te repruebe, ¿no? Pero lo más que van a hacer, mirarte mal, no hablarte, ¿no? En cambio, la norma jurídica está avalada por el Estado, y su incumplimiento implica que un fiscal, por ejemplo, te denuncie y que te lleve a un proceso para ver si eres culpable o no, ¿no? O de repente simplemente una papeleta y por tanto vas a tener que pagar, ¿no? Por una falta que hayas cometido, ¿no? Entonces, estos son tipos importantes de normas que rigen la sociedad. Pueden haber más, ¿no? Pueden haber normas religiosas, etcétera, 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 ¿no? Pero eh, dos, eh, dos de los tipos más importantes que rigen una sociedad son la norma moral y la norma jurídica, ¿no? Y pueden haber casos, como les digo, muy problemáticos, o sea, no es que todo esté resuelto, ¿no? Recuerdo un caso de una menor de 14 años, relaciones entre personas menores de 14 años y mayores de edad, es violación, ¿no? Pero se dio el caso donde la persona creo que tenía 18 y la otra 13, eh, y al final eh, parece que había sido consentido, ¿no? Pero automáticamente la ley dice menores de 14, violación. Y es una discusión que podemos ver esto, y moralmente esto en Lima podría ser escandaloso, ¿no? De repente, pero por ejemplo en la selva no es tanto, ¿no? Entonces, y quizás podría decirse parte de sus costumbres, ¿no? Eh,
Y vamos a ver que generalmente se presentan también dilemas, ¿no? Dilemas o controversias respecto a la resolución misma, de cuándo aplicar una norma moral o cuándo aplicar una norma jurídica, ¿no? Pero los estados se basan en que todo el tiempo las normas jurídicas se deben cumplir, aunque pueden haber atenuantes, ¿no? En ese caso se tomó en consideración que no había, que sí había habido consentimiento, ¿no? Pero una excepción que se hizo, ¿no? Una excepción. Eh, entonces, de manera general, y ya para terminar el punto, les puedo decir, ¿no? Eh, la sociedad tiene varias formas de control social, ¿no? Tiene muchas formas de control social. Y ustedes pueden decir, bueno, yo vivo libremente, que esto, que lo otro, ¿no? Pero lo cierto es que a través de tu educación has recibido o has aceptado algunas formas de comportamiento que están dados por la sociedad, ¿no? Y conforme crezcas, también a esto se suman algún conjunto de normas que vas a tener que cumplir y que el Estado ha puesto como normas, ¿no? Básicamente. Y son formas de controlar la vida social, ¿no? La vida de interrelación social. Ahora, estos valores éticos fundamentales tenemos que verlos como ideales, ¿no? O sea, son ideales, esperamos cumplirlos, esperamos que guíen nuestro comportamiento, pero en muchos casos estamos lejos, al menos en nuestra sociedad, de poder cumplirlos, ¿no? Pero como expectativa siempre es un ideal, ¿no? Ahora, en primer lugar tenemos el de la dignidad, ¿no? Este concepto de dignidad nos debería recordar el imperativo categórico, ¿no? Eh, Toda persona es un fin en sí mismo, nadie es un medio, ¿no? El valor intrínseco que posee todo ser humano exige respeto para este. Así sea el peor delincuente, y en tanto ser humano posee dignidad, ¿no? O sea, todos debemos ser tratados con dignidad. Um, y estamos avalados por una serie de derechos, ¿no? O sea, por más que seas el peor delincuente y el Estado debe garantizar esto, no puedes ser tratado en condiciones, digámosle, infrahumanas, ¿no? Infrahumanas. El Estado debe garantizar de que sí, efectivamente, recibas una sanción, pero que estas sanciones no afecten en lo posible tu dignidad, no afecten tu dignidad humana, ¿no? Por más que seas el peor delincuente, que hayas cometido lo peor del mundo, el Estado al menos debe defender la condición de la dignidad humana. Y no solamente el Estado, sino nosotros mismos, ¿no? Porque lo contrario sería rebajarnos y hacer lo mismo, comportarnos igual, tan igual como ese delincuente, ¿no? Ahora, la igualdad también es un ideal. Ustedes saben que todavía tenemos una gran brecha por cumplir, especialmente en cuestiones de género, ¿no? Si ustedes ven los datos estadísticos, muchas veces la mujer gana menos que el varón por el mismo trabajo, ¿no? Y yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, o tienen menores opciones laborales, ¿no? Pero eso no quita que como valor ético sea una expectativa que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, nuestra proyección, nuestra proyección. Consideramos que este principio, desde el cual se establece que todos los hombres, seres humanos, poseen los mismos derechos, ¿no? O sea, yo debería tener el mismo derecho que cualquier otra persona de postular a un trabajo si es que estoy capacitado, ¿no? Y ganar el mismo sueldo que otra persona que realiza el mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? O si es que voy a un centro de salud, pero que sea tratado con salud, ¿no? No debería pesar más porque soy familiar de tal persona, conozco a tal persona, ¿no? O sea, y ustedes vean lo mal que estamos respecto a esto, y algunas personas que yo estimo bastante incluso lo hacen, eh, entras al Facebook y ves eh, algún conocido en tal hospital, por favor, urgente, un conocido en tal lugar. Pero ¿qué me da a entender eso? ¿No? Me da a entender que no nos regimos por principios de igualdad. Somos tan conscientes de que no nos regimos por principios de igualdad que nosotros también, dado un caso extremo, tenemos que buscar un conocido, un amigo, una influencia para que me traten bien, ¿no? O sea, este punto es peligroso, muchachos, porque basta que uno que consiga esto, se rompe todo, se rompe la igualdad.
¿no? Se rompe la igualdad, ¿no? El trato igualitario entre personas. O sea, yo entiendo, o me gustaría pensar que si una persona está mal y hay una vacante en un hospital, aunque esa persona nadie le conozca, pudiese acceder a esa vacante, ¿no? Simplemente por ser alguna condición de persona que está mal. No concibo el hecho de que una persona, por conocer a alguien, ¿no? Se le dé prioridad, ¿no? O por tener un cargo, ¿no? Me parece inconcebible en una sociedad contemporánea, moderna, ¿no? Ahora, justicia, ¿no? Exige una distribución equitativa de bienes y castigos, ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos años, unos jóvenes que fueron desde un cono de Lima al Arcomar, se les intervino y se les presentó como delincuentes, ¿no? Pero al fin y al cabo se dieron cuenta de que no, o sea, simplemente eran jóvenes que habían ido al Arcomar. Y habían caído en este error las autoridades porque por su forma de vestir, por su procedencia, ¿no? Por el color de su piel. Y a veces en el juzgado mismo, ustedes verán que se trata a las personas por la forma en cómo visten o por ¿no? Cuánto poseen, ¿no? Y es algo también que debemos romper. Como les digo, estos valores éticos no son para desanimarnos, sino son para poder incentivarnos a que deberían ser los valores que rijan en una sociedad al menos moderna, ¿no? Moderna, contemporánea, ¿no? La solidaridad, ¿no? La cooperación entre los miembros del mismo género. Creo que más en momentos como los que vivimos, ¿no? Y la libertad, la autonomía de la persona humana para decidir y actuar, ¿no? Eh, sí, son valores y noten ustedes algo, tomando en cuenta esto del curso o el tema de axiología, que son valores que se escogen entre otros valores, ¿no? O sea, es decir, se ha establecido una escala, una jerarquía, y estos son los valores que se consideran mayoritariamente deberían regir en una sociedad, ¿no? O sea, idealmente, ¿no? Idealmente. Y bueno, hay sociedades que logran un mayor cumplimiento de estos valores éticos y vemos que son sociedades que funcionan mejor, ¿no? Que funciona mejor. Es decir, ¿quién no estaría contento de estar en una sociedad donde rija la igualdad, la justicia, todos hemos tratado con dignidad y prime la solidaridad y la libertad, ¿no? Pero el problema se suscita, me parece ya en la parte práctica, en que basta que uno, uno, dos o tres individuos rompan con esto para obtener un beneficio personal e inmediatamente ya todo se desarma, ¿no? Porque si yo veo que el otro está siendo beneficiado, yo también quiero ese beneficio, ¿no? Y entonces opto por ese camino fácil en lugar de regirme por principios como igualdad y justicia, ¿no? En el tema de la ética y la moral, no todo está dicho. Como les decía hace un rato, respecto a las normas jurídicas, normas morales, no todo está dicho, no todo está dicho, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales nos vamos a ver ante dilemas de qué es lo bueno, qué es lo correcto, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, los dilemas hipotéticos, que son casos de laboratorio, ¿no? O sea, una persona se le ocurre un caso complicado y, bueno, lo analiza, ¿no? Y es bueno para poder reconocer algunos puntos flacos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en esta situación conflictiva, es algo que ya me había referido, me parece, la clase pasada, ¿no? Tienes un tren cuyos frenos no funcionan, y así que vamos hacia adelante, pero tú estás conduciendo y te das cuenta que si conduces de frente vas a arrollar a 5 personas. Pero puede darse el caso que tomes el atajo y arrolles a una en vez de las 5, ¿no? Caso uno, o sea, ¿m? A, situación A, arroyo a las 5 personas. Situación B, arroyo a una persona. Tomo el atajo y arroyo a una persona. ¿Cuál eligen? Ya les dije, muchachos, situación A, 5 personas. Situación B, una persona. ¿Cuál eligen?
Claro, no hay opción porque el tren no hay frenos, es un caso hipotético, ¿no? No hay frenos, no hay frenos, vas a avanzar de todas maneras. Bien, entonces todos coinciden en que elegirían. Ese es un buen punto, pero o sea, es un caso hipotético, ¿no? El tren está avanzando y también, o sea, para una cuestión moral, ¿eso pesa? Habría que pensar, habría que ponernos en ese punto, ¿no? O sea, tú elegirías a uno y a cinco dependiendo de quiénes son. O sea, ¿eso prima en tu elección moral? O sea, si esas cinco personas... Y justo, también iba a ese punto para complicar la situación, ¿no? Claro, o sea, la complico con el caso es el caso conocido es este que le estamos planteando, pero justo ahora hace una hora que dicté y tuve una hora libre y me ponía a pensar en complicar esto, ¿no? ¿Y qué tal si a la persona de la situación B es tu mamá? ¿Mm? Si la persona de la situación B es tu mamá o tu papá, ¿no? Claro. Sí, y dense cuenta de que no tienen muy, yo no digo que, o sea, obviamente son personas, ustedes todas son personas morales, pero no tienen muy en claro esto de los principios morales, ¿ah? O al menos en su práctica personal, ¿no? Porque les digo esto porque, bueno, un utilitarista diría simplemente, ¿no? Una mayor felicidad para un mayor número de personas, ¿no? Las cinco personas, ¿no? Entonces, entre cinco y uno, opto por el desvío y voy a la situación B. Habrían otras concepciones éticas que me dirían, eh, bueno, toda vida humana es invaluable, ¿no? O sea, si yo digo toda vida humana es invaluable, yo no puedo decir que una vale más que cinco o que cinco valen más que una, porque estoy señalando que toda vida humana es invaluable. Y entonces yo no soy quien para decidir entre una u otra opción, ¿no? O sea, esa persona de repente puede salvar es un médico que salva un montón de personas, o de repente esas cinco, como decían hace un rato, son delincuentes, ¿no? Entonces, eh, pero entonces le estoy dando un valor a la vida humana. O sea, yo le digo, esa persona vale más que los demás. Es como si dijese, este joven es un joven que tiene un coeficiente muy alto y entonces vale más que estos tres jóvenes que tienen un coeficiente medio bajo. ¿Podríamos actuar así? Es que no estás entendiendo la palabra invaluable. ¿Qué significa invaluable? O sea, hay un problema de comprensión. O sea, ¿qué significa invaluable? eh, a lo que voy, ¿no? Y este es un caso hipotético, ¿ah? Pero como les digo, como caso hipotético nos lleva a distintas aristas si queremos pensar, ¿no? Entonces, eh, ya no en un caso tan extremo, de acá se puede derivar un problema bonito, ¿no? Es decir, una persona que, digamos, es un médico en una pandemia vale más que cinco personas que son campesinos. O sea, si tengo que salvar a alguien. ¿Mm? Y quítense de una situación así. Yo digo, para incluso estos temas se pueden ir a casos médicos, casos personales, casos lo que tú quieras, ¿eh? En general. Entonces, debo tratar mejor a una persona por su capacidad o porque es cercano a mí, lo debo tratar mejor que a otra persona que no lo. Si yo soy un funcionario público, por ejemplo, ¿no? Lo debo tratar distinto a un grupo de personas simplemente porque no las conozco. ¿Mm? Entonces, hay problemas éticos, ¿no? Como les digo, un utilitarista actuaría en función de eso, ¿no? Es decir, bueno, mayor felicidad para un mayor número de personas. Y otra persona podría decir, bueno, simplemente yo eh, considero que toda vida es invaluable. Yo no puedo decidir entre 5 y uno que suceda lo que tenga que suceder, pero yo no voy a intervenir, podría decir otra persona, ¿no? Este es el punto. Eh, es un dilema, precisamente es un dilema, muchachos. Tampoco no esperen que yo les dé una respuesta, porque al final es una respuesta personal, ¿no? Eh, a mí sí me parece,
un poco preocupante quizá, eh, el hecho de que nos rijamos por cuestiones de parentesco, ¿no? O sea, y les digo porque es un caso hipotético, no es que no es que va a suceder, ¿no? Eh, no es que va a suceder, no es que va a suceder, esto solamente es un caso que nos lleva a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los, no solamente en estos casos de los casos UCI, mira, yo la verdad, eh, para mí personalmente uno de los mejores ministros fue el ministro que nos dijo la verdad, ¿no? O sea, cuando el ministro dijo, el que estuvo antes de Macetti, cuando dijo, al final todo el mundo se va a terminar contagiando. Y entonces la prensa y la sociedad se fue encima de la persona, ¿no? Y al final hubo un tema que no sé si ustedes prestaron atención respecto a Iquitos, eh, cuando la persona, no me acuerdo su apellido ahorita, fue ministro, y se presentaron casos en Iquitos y había que trasladarlos a Lima. Entonces, la persona dijo, ¿no? O sea, no, que se traslade de acuerdo al orden de llegada, ¿no? Y entonces también la prensa y muchos saltaron porque dijeron, no, se debe dar prioridad al personal médico, ¿no? Entonces, y sin ir a eso, que también es real lo de las camas UCI, o sea, para trasladar a Lima desde Iquitos, porque necesitan instalaciones que solamente hay en Lima, debo elegir entre personas que son médicos o debo elegir entre cualquier persona y solamente hacerlo por orden de llegada. Es un dilema ético, ¿no? Es un dilema ético. Y en ese caso yo recuerdo bastante, el ministro eligió, bueno, que vengan por orden de llegada, ¿no? Y el colegio médico y muchas prensa también se fue contra él, ¿no? Por eso lo sacaron rápido, lo sacaron rápido. Pero me parece que tenía las cosas claras en ese sentido, al menos, ¿no? Aunque podamos coincidir o no. Y el tema de, no, es que no son, es que precisamente los dilemas son dilemas porque no hay una solución única, ¿no? Y les digo, por esto de las camas UCI, ¿no? Y dos casos para cerrar el tema, ¿no? En esto de las camas UCI es cierto, o sea, se prioriza entre personas mayores y personas más jóvenes, ¿no? Y eso se ha dado hasta en Europa, ¿no? Eh, yo recuerdo haber leído acerca de un médico intensivista que era el que daba la aprobación para ingresar o no ingresar a una cama UCI y al final una colega suya, que no era intensivista, le pide por favor que haga ingresar a su padre, pero el señor era mayor de edad y había más jóvenes que requerían esa cama, ¿no? Y al final el intensivista comenta que él no pudo acceder a la petición de su colega y que al final el señor murió, ¿no? El señor murió y su colega nunca más la volvió a hablar, ¿no? O sea, se disgustó totalmente, ¿no? Pero vamos, y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho hace un rato de igualdad, dignidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, a lo que voy, y me parece que es lo único cierto que podemos dejar de todo esto, es que no todo está dicho, no todo está dicho, y menos en el campo de la ética o la moral, ¿no? Lo bueno, lo interesante sería plantearnos principios y tratar de cumplirlos, ¿no? Tratar de cumplirlos, ¿no? Y no estar variando, ¿no? No estar variando respecto a los principios, estar convencidos en lo que queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Respecto a la moralidad, ¿no? Porque, como les decía, hace un momento, como bien dijeron, ¿no? En el ejemplo, entre las cinco, en el caso A, caso B, todos iban por el B, pero si es que el B era tu mamá, entonces tus principios varían, ¿no? Entonces, por una cuestión de afecto familiar, supongo, pero estás, ¿no? Y contradiciéndote, pero eh, muchas personas actuarían dejando de lado esa cercanía, ¿no? Muchas personas, al menos corrientes éticas, irían más por una cuestión, ¿no? Claro, el punto es ese de llegar a un pragmatismo, ¿no? ¿Qué tan conveniente es llegar a un pragmatismo, ¿no? Si yo voy a, y como les dije, esto es un caso hipotético, pero pónganse ustedes en situaciones no tan extremas, ¿no? Entonces, tú eres Natalie es una funcionaria pública
Y entonces tienes que, a un familiar muy cercano que te pide un favor que está dentro de tus facultades, o tienes que atender una lista, y tú vas a ir por tu familiar o por atender la lista, ¿no? Me parece que ahí están las cosas claras, ¿no? Yo debería, como funcionario, actuar de acuerdo a la lista y dejar de lado mi parentesco, ¿no? O mi familiaridad, ¿no? Entonces, son cosas que debemos revisar. Yo no les voy a decir que está mal, que está bien. Hay cosas que cada uno debemos analizarnos, autoanalizarnos, ¿no? Ahora, los dilemas reales, ahora sí, dilemas reales, vamos por dilemas reales, ¿no? Son situaciones complejas que desde un punto de vista moral, cuyo origen se dan en la vida cotidiana, ¿no? Lo cierto es que, más allá de los casos hipotéticos, enfrentamos como sociedad a algunos dilemas eh, ¿no? Que son trascendentes en todo caso, ¿no? Que todavía no nos decidimos por cuál es lo correcto, ¿no? Y pongamos dos temas, ¿no? El primero es el del aborto inducido, ¿no? Aborto inducido, ¿ah? No es cualquier tipo de aborto, es el inducido. Ah, ¿están de acuerdo con el aborto inducido, sí o no? Sí o no, no les pido una argumentación, ¿ah? Sí o no, nada más. Es que, es que muchachos, inducido ya dice todo, lo dice, la palabra ya lo dice. Inducido es provocado, ¿no? O sea, provocado de manera deliberada, ¿no? Lo provoca, o sea, una persona lo provoca, lo pide, ¿no? O sea, bien, o sea, qué chicos tan liberales, ¿eh? ¿Están de acuerdo con entonces con la interrupción del embarazo de manera deliberada? Bien. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿no? Andrea, Alexandra, Natalie, en cualquier caso, o sea, yo estoy en el quinto, o sea, una mujer está en el quinto mes de embarazo y puede interrumpirlo si es que lo desea. Y es que también eso es discutible, José María, eso también es discutible, ¿no? O sea, no soy conservador, no soy conservador para nada, pero también, ¿no? He escuchado, y si es que estamos intercambiando ideas, he escuchado eso de que dicen, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que tú vas a ser padre, no tienes mucha elección, ¿no? O sea, si es que la mujer quiere tener al bebé, igual vas a tener que pagar la pensión, o sea, pero si es que es interrumpir, en ese caso, ¿no cuenta tu opinión? Ah, no, es que no es solamente ellas, ¿ah? Tú considera que cuando una mujer está embarazada es responsabilidad de ambos, ¿no? Es responsabilidad de ambos, ¿no? Claro, yo sí, un argumento fuerte de los grupos feministas es, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿no? Pero siendo estrictos y también viendo esto desde el otro punto, ¿no? Si una mujer no quiere interrumpir el embarazo, la responsabilidad es de ambos, ¿no? O sea, si tú vas a cualquier juzgado de familia, no vas a decir, bueno, yo no quiero pagar la pensión porque yo no quería tenerlo. No puedes decir eso. Eres el padre y estás obligado por ley a pagar la pensión, ¿no? Claro. El punto es, muchachos, es que es un tema controversial, ¿no? Y por eso mismo presenta es un dilema ético. Claro. Bueno, vamos a ver esto por partes, ¿no? Vamos a ver esto por partes. En primer lugar, ustedes saben que hay reproducción asistida, ¿no? Oye, sí, me encanta Star Wars. Por ejemplo, ¿no? La fuerza. Pero bueno, veamos esto. Ustedes saben que existe lo que es la reproducción asistida, ¿no? Entonces, dentro de esta reproducción asistida, se da el caso en el cual algunas parejas recurren, por ejemplo, ¿no? A estas fertilizaciones externas, o sea, en una probeta se da la unión del óvulo y el espermatozoide y luego se coloca ¿no? Nuevos, esta unión se coloca dentro del útero materno, ¿no?
es lo que sucede, ¿no? Ahora, les pregunto, ¿están de acuerdo con estos métodos que ayudan a algunas parejas a tener hijos? Por ejemplo, el de las probetas, o sea, ¿no? ¿Están de acuerdo con esos métodos de reproducción asistida? No, y sí, está bien, o sea, todas son opiniones y todas son respetables, ¿no? Bien, ahora yo les digo, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede con aquellos óvulos fecundados que, que no son usados? O sea, por ejemplo, en estas operaciones en probeta se hacen se llega a tener 5 o 6 óvulos fecundados y al final, obviamente que no vas a implantar los 5, ¿no? Implantas este, uno o dos, ¿no? Porque estamos jugando con probabilidades, ¿no? O sea, tengo 10 óvulos y de esos 10 óvulos, 5 podrán llegar a una unión estable entre óvulo y espermatozoide, y de esos 5, tengo que colocar 2 para que uno sobreviva, por ejemplo, ¿no? Para que llegue a anidar en el útero. Entonces, ¿es válido descartar simplemente, agarro los otros óvulos fecundados y los echo a la basura? ¿Mm? Claro, pero por ejemplo, dentro de algunas concepciones, esto ya es vida, ¿no? O sea, para algunas personas, el óvulo fecundado ya es vida. O sea, ¿y la vida tú la podrías tirar a la basura simplemente? O sea, me pregunto, ¿no? Incluso, o sea, algunos te dirían, no, es vida, ¿cómo vas a usarlo en investigaciones? Es que a lo que voy es que, como les dije hace un rato, no todo está dicho, ¿no? Entonces, y hubo un juicio, ¿ah? Hubo un juicio contra estas empresas donde las obligaron a conservar por algún tiempo estos óvulos fecundados, bajo la idea de que eran vida, ¿no? Esto de técnicamente, vamos a ver en breve esto, que es complicado también decir en qué momento empieza la vida. Sí, y por eso mismo, justamente me has dado una buena idea, ¿no? Está bien, todos tenemos opiniones y todas las opiniones son respetables. Eso en principio, bien. Pero, para no caer en sofismas, oye, en prácticas de sofistas, veamos esto, ¿no, muchachos? Por partes. ¿Todas las investigaciones son aceptables? Es correcto. Y ustedes están en una etapa de formación, así que nadie se puede increpar, nadie se puede decir mucho todavía. Pero acostúmbrese en su desarrollo profesional y en el futuro a que toda opinión debe ser fundamentada. Toda opinión debe ser fundamentada y para fundamentar tienes que investigar, ¿no? Y yo les digo a futuro, no les estoy comentando ahorita porque son personas que recién salen del colegio, ¿no? Están empezando. Acostúmbrese, ¿no? Decía Mao, el que no ha investigado no tiene derecho a hablar, ¿no? Pero obviamente eso ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Entonces, ahora les planteo el problema, desde mi punto de vista, ¿no? Hay personas que señalan que la pastilla del día siguiente es abortiva. Pero si ustedes revisan la información médica, lo que hacen estas pastillas es evitar que el espermatozoide se una con el óvulo, ¿no? O sea, hace más gelatinoso la superficie, ¿no? Y de tal forma que no se pueden unir. Evita la unión entre óvulo y espermatozoide. Por eso solamente sirve durante los primeros días, porque si es que ya se produjo la unión, mal, ¿no? No sirve. Entonces, esas concepciones dirían que estás yendo contra la vida porque estás intermediando, ¿no? Al hacer evitar que se una el proceso natural, ¿no? Que los óvulos se unan con el espermatozoide. Habrá quienes digan que la vida inicia con la unión de óvulo y espermatozoide, pero aún cuando se una el óvulo con el espermatozoide, tenemos que ver que habrá otros quienes digan que la vida inicia con la anidación. Es decir, cuando esa unión de óvulo y espermatozoide se anida en el útero de la mujer, porque entre la unión hasta la anidación hay un lapso, ¿no?
Entonces, para el derecho penal, generalmente se toma a partir de la anidación, ¿no? No de la unión de óvulos y espermatozoides, sino de la anidación. Habrá quienes digan que la vida, no podemos hablar de vida porque no estamos ante una entidad sintiente, porque no desarrolla su médula hasta el tercer mes, cuarto mes, ¿no? Y entonces, para ellos no hay vida hasta que no tengas una entidad sintiente, ¿no? Y ahora, habrá quienes digan que no hay vida mientras no haya un ser nacido. O sea, mientras no haya una persona, un sujeto que haya nacido por parto, entonces no puedes hablar de vida en sentido estricto. O sea, vida autónoma, ¿no? Entonces, el problema es desde cuándo consideramos vida, ¿no? La vida, ¿cuándo se origina? Y esto me debería llevar a tener mi opinión, ¿no? O sea, si yo considero que es una de estas etapas, entonces a partir de eso yo puedo decir, bueno, es vida, no es vida, pues es válido cortar la vida humana. En este esquema lo vamos a presentar de una manera mucho más simple, ¿no? O sea, nos va a decir, la postura a favor, el feto no es una persona, por tal motivo no tiene derecho a la vida, ¿no? Bueno, básicamente esto sería una concepción romana, ¿no? O sea, antigua, donde dice, bueno, el no nacido no puede considerarse una persona. Una persona es un centro de imputación de deberes y derechos, ¿no? O sea, el no nacido no se puede considerar una persona. O sí, un ser humano podría ser, pero no una persona. Una persona es una ficción jurídica. El que seamos considerados personas es una ficción jurídica, ¿no? Y la otra postura me diría, el feto sí es una persona, motivo por el cual tiene derecho a la vida, ¿no? Y como les dije, esto tendríamos que nosotros ver el feto, pero habría quienes consideren esto a partir de la anidación, a partir de la fecundación, y en general, a partir de que sea una entidad sintiente, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, muchachos. Ahora, finalmente vamos a ver la eutanasia, ¿no? En primer lugar, debo mencionar algo, ¿no? La eutanasia, como el 99% de las personas lo entienden, es quitar la vida a una persona que no lo puede hacer por sus propios medios. No es que yo quiero quitarme la vida y quiero tener el permiso del Estado, no funciona así. Es una persona que por algún problema no puede hacerlo por su propio medio y por tanto pide por favor que le quiten la vida y sabe que de acuerdo a nuestra legislación, si es que lo hace un familiar o un médico, esa persona puede tener un proceso penal, ¿no? De homicidio, porque no está permitida la eutanasia en nuestro país, ¿no? Hace unas semanas salió un proceso a favor de una persona que pidió la eutanasia, pero solamente se le permitió, o sea, al menos en el papel está permitido que se practique la eutanasia solamente de manera individual, ¿no? O sea, solamente para ese caso, de manera excepcional se le aprobó, se le dio permiso para una práctica de eutanasia, ¿no? Pero todavía nuestra legislación no reconoce la eutanasia. Ahora, eh, lo cierto es que esto va asociado a un concepto de vida digna, ¿no? Y la vida digna a la de muerte digna, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las cuales la persona no puede satisfacer sus necesidades básicas por sí mismas. Vas al baño, no puedes ir al baño, te ensucias. O tienes, por ejemplo, cáncer terminal y estás sufriendo mucho dolor y la morfina u otros medicamentos ya no funcionan. Entonces, es una vida digna vivir así de manera dolorida, permanente y esperar hasta tu último suspiro, ¿no? Entonces, algunos, al menos resaltan el concepto de vida digna y asociado a muerte digna, ¿no? O sea, una persona debe mantener una dignidad y en algún momento decidir en qué momento partir, ¿no? Habrá algunas posturas en contra, dicen que la vida es un derecho fundamental y que no pueden haber excepciones. Por tanto, no podemos permitir esta situación, que el Estado y las leyes avalen que se corte la vida, ¿no? Parece un poco más claro que el del aborto, pero sigue siendo una cuestión, si ustedes sabrán discernir entre qué posición tomar. Lo único que yo les puedo invitar a que investiguen antes de opinar, ¿no? Y no está mal que opinen, pero la idea es que puedan argumentar, ¿no? Para eso estudian filosofía, para eso quieren argumentar, ¿no? Y al final, solamente mencionar un concepto, ¿no? Objeción de conciencia. Los médicos
sea en un caso o en otro, pueden también abstenerse, aunque fuese legal el aborto, aunque fuese legal la eutanasia, pueden abstenerse de seguir ese procedimiento bajo la objeción de conciencia, ¿no? O sea, yo de repente médico, por mis convicciones religiosas no puedo practicarlo, también apelo a la objeción de conciencia y no realizo esos procedimientos, ¿no? Y algo que también debe resaltarse es que cuando hablemos de normas, veamos también la realidad, ¿no? Aunque no esté permitido en nuestro país el aborto inducido, saben ustedes que anualmente un montón de mujeres practica el aborto y en las peores condiciones, ¿no? Y esto lleva a que también pierdan la vida muchas veces, ¿no? Entonces, solamente les invito a reflexionar y nos vemos la próxima semana. Mm, ¿Cómo ayudar a gente que no puede?